Entonces estamos viendo el análisis de sensibilidad del problema de Blue Ridge Hot Tub, donde hacen las Aqualux, las Aquaspa, Hydrolux y Typhoon Lagoon. Y acá tenemos el informe de sensibilidad que nos da Excel. ¿Listo? Primera cosa, quiero que observen. Hay dos tablas, ¿sí? Dos tablas de análisis de sensibilidad. La parte de arriba se llama celdas de variables y la de abajo se llaman restricciones. A pesar de que tienen una apariencia similar, son completamente diferentes. Son dos tipos de análisis enteramente diferentes. Primera cosa que quiero que se lleven presente en la cabeza. Todos los análisis de sensibilidad que vamos a ver aquí, que nos hace Excel, son ceteris paribus. Lo que quiere decir es que yo cambio solo una cosa a la vez y las demás cosas del problema tienen que permanecer constantes. Si no, el análisis no es válido. El análisis es un análisis marginal. Eso lo que quiere decir es que solamente lo hago en un punto muy específico con cambios pequeños sobre un parámetro específico, ¿ya? Todos los análisis que voy a hacer de sensibilidad son qué pasaría si el valor de tal parámetro cambiara. ¿Listo? Lo que pasa es que los parámetros que yo puedo cambiar en este análisis son dos tipos de parámetros. Hay otros que se pueden hacer, pero el reporte ya no los muestra con tanta claridad, ¿sí? Pero los dos tipos que podemos hacer son el de arriba, que es para las variables, es ver qué pasaría si el valor del coeficiente de esa variable en la función objetivo cambiara. Quiero que observen que allí, este es el mismo problema que hicimos en Simplex la semana pasada. Fíjense que allí en las celdas de variables no hay S1, S2 y S3 por ningún lado, porque ellas tres no son variables de decisión originales del problema, son variables auxiliares que inventamos para manejar las holguras. Pero ya cuando el Excel resuelve la modelación, a mí no me muestra S1, S2 y S3. No están. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa podemos observar? La columna de valor final. Aquí está el mismo fenómeno de tener los nombres invertidos. Profe, si corta la celda y la pega arriba. De pronto, pero ya empecé. Sería más eficiente. Cuando lo haga para las restricciones. Pero me escuadran las rayitas. Sí, no, yo te entiendo, no, está bien. Aumento permisible. Los ingenieros son gente que busca la eficiencia y eso está muy bien. Listo. Bueno, entonces, primer análisis de sensibilidad, que es el de celdas de variables. Lo que vamos a hacer allí es ver cuál sería el impacto de que hubiera un cambio en el valor del coeficiente en la función objetivo. En este caso, fíjense que son 350, 300 y 320, y esos son los aportes como la utilidad unitaria, nos lo han dicho de esa forma, ¿cierto? O sea, como que ahí ya está incluido precio y costos por allá metidos en alguna parte, ¿no? Porque nos lo dan así como el aporte a la función objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Ojo con lo que voy a decir, que esta es la parte como vital del análisis. Los rangos que nos dan allí son aquellos en los cuales la solución seguiría siendo la misma, con variables y valores. Es decir, piénsenlo de esta forma. Si el coeficiente en la función objetivo de la variable x1 aumentara, ¿cuánto es lo máximo que puede aumentar? 100. Entonces supongamos que lo aumentamos 50 unidades, lo subimos de 350 a 400, ¿cierto? Ese es un aumento que está en el rango de lo permisible. Eso lo que quiere decir es que si yo hiciera ese cambio, la solución seguiría siendo x1 igual a 122 y x2 igual a 78. Como yo cambio un aporte a la utilidad, el valor de la función objetivo sí cambia, ¿ya? Entonces, ojo, ¿qué es lo que yo puedo cambiar dentro del rango que me dice allí y qué es lo que se conserva constante? Otra vez, yo puedo cambiar el valor del coeficiente de la variable en la función objetivo, conservaría las variables que fueron parte de la base y sus valores, no conservaría el valor de la función objetivo. Pues es que si yo vendo la misma cantidad de unidades de un producto a un precio mayor, obviamente la función objetivo va a subir, y si yo vendo la misma cantidad de unidades de un producto a un precio menor, pues la función objetivo va a bajar, ¿cierto? Pero lo que dice allí es que si yo, en lugar de tener un coeficiente en la función objetivo, lo bajara, ¿cierto? De 350, este valor,
lo bajara más de 20 unidades, ya la solución no sería x1 122, x2 278 y x3 0. ¿Ya? Ensáyenlo. Hagan el experimento. Tomen el coeficiente de x1 en la función objetivo, que hoy en día vale 350, y llévenlo a 300 y corran el programa, pero no le pidan los reportes de sensibilidad, solamente pónganlo a correr. Me dicen cuánto valen x1 y x2 y x3, los valores de las tres variables más bien. A ver, yo lo hago aquí. Espérate, lo ensayamos. ¿Dónde es que está esto? Solver. Resolver. Aceptar. Miren lo que pasó. x1 ya no vale 122, x2 ya no vale 78 y x3 ya no vale 0. ¿Ya? Y la función objetivo pues también cambió. ¿Por qué? Porque esta modificación que yo hice allí se salió del rango aceptable, ¿cierto? El rango aceptable, ¿cuánto me permitiría aumentar? Creo que es 100, ¿cierto? Entonces, hagamos el experimento subiendo solo 50, o sea, de 350 lo subo a 400 y vuelvo a ejecutar. Pum. Datos, ejecutar. Resolver. Aceptar. Listo. Entonces miren lo que pasa. Ahí conserva la solución de x1 122, x2 78 y x3 0. ¿Sí? ¿Valor de la función objetivo? No, no lo conserva. No lo conserva. Entonces, ojo, grábense eso. El valor de la función objetivo, cuando yo hago algún cambio en una licencia, no se conserva. No tiene por qué. Listo, no tiene por qué. Creo que la semana pasada alcanzamos a ver esto cómo se reflejaba en una solución gráfica, que era lo que cambiaba. ¿Sí? Ahí lo que yo estoy cambiando es la pendiente de la función objetivo, ¿cierto? En este caso, como esto es un problema de 3 variables, ya no sería una pendiente, sino un plano. Pero el concepto de cambiar la pendiente es el mismo. Yo estoy cambiando la inclinación de un plano en relación con los ejes. Ese problema sería tridimensional, ¿cierto? Entonces yo estaría cambiando alguna inclinación de ese plano, alguna pendiente de las que puede tener ese plano allí. ¿Listo? Bueno, ensayemos, por curiosidad, qué pasa si yo lo cambio exactamente en el aumento permisible. El aumento permisible dice 100, o sea que yo puedo llegar hasta 450. Y aquí, datos, resolver. ¿Qué pasó? ¿Decimales o el porcentaje de...? No son problemas decimales. No. Está bien, la solución es correcta de donde está. Pero es que ahí me decía, usted lo puede aumentar hasta 450 sin que los valores de x1 y x2 cambien. Y ahí ya me cambiaron. Bueno, entonces ojo, miren este número. Vamos a copiarlo aquí abajito. Claro. 78.300, ¿cierto? Lo que voy a hacer es reemplazar los valores de la solución original. 122, 78. ¿Cuánto da la utilidad? En el punto preciso donde se acaba el rango, hay soluciones óptimas múltiples. ¿Ya? Entonces, en ese punto, cuando el aporte de la utilidad unitaria de x1 es 450, o sea, exacto en el final de su rango de validez, hay dos soluciones óptimas posibles. 122, bueno, por lo menos dos que podemos ver aquí, ¿cierto? 122.78.0 y la otra 174.00. ¿Se acuerdan que esa fue la que salió ahorita? Ya. Pero ¿dónde me mostró el solver mismo que hay dos soluciones? No me muestra. No. Hay que hacerle una vueltica adicional, que ahora lo vemos, ¿listo? Pero no te lo muestra. No te dice, pilas, no lo hace. Y yo sospecho, vamos a ver si lo que digo es cierto. Como uno tiene un punto por aquí, ¿cierto? 122.78.0 y el otro 174.00. Son dos puntos que están en el espacio en dos lugares diferentes. Probablemente los puntos
que son soluciones múltiples, que son todas soluciones óptimas, son combinaciones lineales de esos dos, de alguna forma. ¿Ya? Pues porque cuando era dos puntos en un plano, era el segmento que los unía. Pero pues ahora yo no sé necesariamente qué diablos los une. Yo no sé si es todavía un segmento como una línea recta o si es un plano espacial todo raro ahí, pero el caso es que va a haber no solamente dos soluciones múltiples, dos soluciones óptimas, no, son infinitas. El concepto que veíamos en la solución gráfica se conserva aquí, siguen siendo una infinidad de soluciones óptimas que están en algunos lugares intermedios entre esas dos. Lo que pasa es que esas dos son las que son esquinas y por eso el simplex puede encontrar esas dos. Acuérdense que el simplex no está hecho para encontrar puntos que no sean esquinas, ¿ya? Pero estos dos sí son, sí lo son. ¿Listo? Hola. Bueno, ¿cómo lo vieron hasta allí? Yo vuelvo a mis datos originales, ¿listo? Porque ahora vamos a seguir haciendo análisis. Entonces, vuelvo aquí a sensibilidad. Lo que yo estoy examinando en la primera tabla donde están las celdas de variables es cuál es el efecto sobre la solución si yo hago algún cambio en el coeficiente de función objetivo de alguna de las variables. Solo puedo cambiar un coeficiente a la vez, porque todo lo demás debe permanecer constante, si no el análisis pierde validez. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar dos precios al tiempo? Pues cámbielos y vuelva a correr el modelo. Lo que pasa es que si es un modelo muy muy grande, pues eso le va a tomar un tiempo la corrida. Si es un modelo pequeño como este, pues nada, es menos de un segundo, cambiamos el valor, lo volvemos a ejecutar y ya, no hay ningún problema. ¿Listo? Tercera cosa que quiero que observen, en esta tabla también nos da una columna de costos reducidos. ¿Ya? Esa traducción la hizo alguien con un diccionario de la madre patria de España, porque en España es que dicen el coste y el ordenador. ¿Sí? Usted tiene un sistema computarizado para verificar los costes con su ordenador. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden lo que decíamos con el análisis de sensibilidad del tablero óptimo del simplex. ¿Ya? Las dos variables x1 y x2 que tienen valores en la solución final, pues ellas no hay que cambiarles nada para que puedan entrar a la base, entrar a la solución básica. Pero x3 resultó tener un valor final de 0 y su costo reducido es menos 13.33. La lógica de ese valor que nos dio ahí, yo no me la puedo aprender con signos y eso es un enredo para mí. Entonces, ¿yo cómo la leo ahí? Lo que me diga ahí el costo reducido es la magnitud del mejoramiento que yo le tengo que hacer al coeficiente de función objetivo de esa variable para que empiece a ser atractiva. Como en nuestro caso la función objetivo es de maximizar, entonces yo tendría que aumentar la utilidad de ese producto en esa cantidad, en 13.3, para que ya se volviera atractivo. Fíjense que de todas formas, como ahí está planteado en términos de costo, lo que me está diciendo es, usted tiene que reducir el costo de ese producto en esas 13 unidades. Y es como si uno dijera, reducir el costo es equivalente a aumentar la utilidad. ¿Ya? Pero a mí me aterra tratar de memorizar que cuando el problema es de maximización y el signo me da no sé qué, entonces debo interpretar. Para mí simplemente es que me está mostrando el mejoramiento que yo debería lograr para que X3 ya fuera atractivo. ¿Sí? Entonces miren qué pasa con X3. Los coeficientes de aumento permisible y de reducción permisible tienen una lógica diferente. ¿Sí? ¿Qué dice allí? Costo reducido. Bueno, entonces miremos la reducción permisible. 1 por 10 a la 30. En terminología de Excel, 1 por 10 a la 30 es infinito. ¿Sí? Excel lo entiende. O cuando quiere mostrarnos un valor que entre comillas simbólicamente debería ser infinito, nos pone eso, 1 por 10 a la 30. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tomara el valor 320, y lo redujera hasta el infinito, o sea que fuera 320, 300, 200, menos 15, menos 80, menos de todas formas la solución se conservaría. O sea, sería permitible reducir el 320, reducirlo todo lo que yo quisiera y la solución seguiría sin incluir X3. Y ya vimos que la solución empieza a incluir X3 pues cuando yo mejoro la utilidad. Entonces, si yo voy a disminuir la utilidad, X3 no va a salir en la foto. ¿Sí? Disminuyo, X3 no va a salir en la foto. Por eso tenemos este valor aquí que es como un infinito. ¿Listo? Por el otro lado, aumento permisible, 13.33. ¿Qué nos dice? Que si el coeficiente de X3 en la función objetivo fuera
320 más 13.333 en lugar de ser 320 solito, ahí ya se empezaría a volver atractivo el X3. ¿Sí? Pues hagamos el experimento con 334. Vamos a mirarlo. Aquí. Este es el valor que yo propongo cambiar para examinar. 334. Datos. Solver. Resolver. Conservar. Ahí está. La solución ya no es 122.780, sino 0.17.183. Ya es una solución diferente. ¿Listo? Y X3 se volvió atractivo, miren. Y dejó de ser atractivo X1. Listo. Eso es lo que pasaría. Vuelvo aquí. Esto era 320. Entonces, vuelvo aquí. 0, 0, 0. Listo. Bueno. Entonces, resumo, repito y repaso la primera ficha de análisis de sensibilidad. En esa primera que dice celdas de variables, lo que yo estoy examinando es qué pasaría con la solución si yo cambiara el coeficiente en la función objetivo de las restricciones del problema. En este caso vemos que hay dos restricciones, dos variables, que tienen un valor final positivo. O sea que X1 vale 122 y X2 vale 78. Y X3 vale 0 en la respuesta final. Los rangos me dicen qué tanto podría yo aumentar este valor de 350 para que la solución se conservara. Conservar la solución en este caso quiere decir que X1 sigue valiendo 122, X2 sigue valiendo 78, X3 sigue valiendo 0, pero la función objetivo sí va a cambiar. Cuando yo cambie alguno de esos precios, pues la función objetivo va a cambiar. ¿Listo? Y las variables que resultaron tener un valor positivo deberían tener un costo reducido de 0. Acuérdense que costo reducido es, venga, ¿cuánto tengo que mejorar yo para volverme atractivo? Pero es que ya son atractivas, X1 y X2. Por lo tanto, no hay que mejorarles nada. A X3, que resultó tener valor 0 al final, sí le tenemos que hacer algo mejoramiento, porque así como está, con sus características y sus consumos, no es atractivo. Entonces, el cuadro nos dice qué tanto tendría que mejorar el atractivo de esa variable para que ya no fuera 0, y lo acabamos de experimentar en la hojita original de Excel. Y ahí están los rangos, ¿sí? O sea que los rangos que están allí son los rangos en los cuales podría moverse el valor del coeficiente de cada variable en la función objetivo, de tal manera que la solución con sus variables básicas y sus valores óptimos no cambiara. Eso es. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a discutir la segunda parte, la segunda tablita, la que dice restricciones. ¿Listo? Entonces, allí vamos a encontrar un renglón, una filita en el archivo de Excel para cada restricción que el problema tiene. ¿Sí? Para cada una de las restricciones del problema. ¿Qué pasa? Que todo el análisis en este caso se va a hacer sobre el valor del coeficiente constante que esté al lado derecho. Por eso se acuerdan que en algún punto yo les dije que era conveniente poner todo lo que tenga variables a la izquierda y todo lo que sea constante a la derecha. Es porque este análisis se hace sobre el término constante que está al lado derecho. Si ese término constante es un 0, porque hay restricciones raras que puede quedar un 0, ¿se acuerdan? Algunas que hacíamos de mezclas, que había X1 y X2 a ambos lados y uno luego todos los X1 y X2 del lado derecho los pasaba a sumar restar al lado izquierdo y acá quedaba un 0 ahí. Pues listo, si queda un 0, se hace el análisis sobre ese 0. Pero ya es más complicadito de interpretar porque ese no es el porcentaje, esa no es la composición, es un valor que quedó ahí. ¿Sí me explico? O sea, en mezclas, por ejemplo, es bastante camello interpretar esto. Pero, como aquí estamos haciendo el prototipo clásico de problema, que es maximizar la utilidad con puras restricciones de menor o igual que son consumo de recursos, entonces esta interpretación es muy fácil de hacer. O sea que el análisis de sensibilidad del cuadro de arriba era sobre los coeficientes de las variables en la función objetivo. El del cuadro de abajo es sobre los coeficientes que van en el lado derecho, que en el problema que estamos haciendo son las disponibilidades de los recursos. Básicamente el análisis que vamos a hacer en este momento se trata de mirar qué pasaría si la disponibilidad de los recursos cambiara. O sea que, fíjense el primer recurso, que son las bombas. Yo tengo 200. El análisis que voy a hacer ahí es
¿Qué pasaría si en lugar de tener 200 tuviera otro número distinto? 201, 199, tal. Yo voy a hacer aquí la misma corrección con la misma ineficiencia, pero bueno. Entonces, precio sombra. Lado derecho. Aumento permisible y reducción permisible. Listo. Bueno, entonces primera cosa. Si recuerdan del simplex, el precio sombra decíamos que era el valor marginal de una unidad de recurso en el punto óptimo, ¿cierto? ¿Qué recursos se agotaron en este problema? Las bombas y la mano de obra. Por eso observamos que ellas tienen un precio sombra positivo. Y eso básicamente lo que me dice es que si yo tuviera una bomba más, podría ganar $200 más. Y si tuviera una bomba menos, ganaría $200 menos. Las dos cosas son verdad, ¿sí? Por el lado de las horas de mano de obra, si yo tuviera una hora más, podría ganar 16.6 pesos más, dólares más. Y si yo tuviera una hora menos, también ganaría 16.6 menos. Ahora, fíjense qué pasa con la tubería. Si yo tuviera una tubería, un pie de tubería más, ¿qué tanto más plata podría ganar? Porque el recurso me está sobrando. Porque el recurso me está sobrando. ¿Listo? Entonces fíjense lo particular aquí. Bueno, y entonces los rangos aquí me dicen entre qué valores podría estar la disponibilidad, al lado derecho de la restricción, ¿sí? Entonces, si la restricción, si las bombas que yo tuviera estuvieran entre 200 menos 26 y 200 más 7, ahí que se conserva. Entonces, ojo, el precio sombra. El segundo análisis lo hacemos para encontrar los rangos en los cuales es válido el precio sombra del recurso, ¿ya? Miremos el último recurso, ¿sí? Ahí que me dicen que si yo tengo 2880 pies de tubería y los aumento hasta el infinito, el precio sombra sigue siendo 0. Y si yo tengo 2880 pies de tubería y reduzco, o sea, la reducción es más grande que 168, allí ya deja de ser 0 el precio sombra de el recurso 3 y ya toma algún valor positivo. ¿Listo? Hagamos ese experimento. Vayan por favor a la hojita original y díganle que la disponibilidad del recurso ya no es 2880, sino que le vamos a poner 2711. ¿Listo? Y pónganlo a ejecutar y pídanle solamente el reporte de sensibilidad. Ese sí vale la pena pedirle el reporte de nuevo, pues para que veamos cómo es el cambio allí. Entonces me hago acá. ¿Eso se puede relacionar con lo de restricciones vinculantes y no vinculantes? Sí, claro que sí. Ya lo discutimos. Entonces resolver, sensibilidad, pum. Listo, mi sensibilidad nueva está acá. ¿Se acuerdan que el precio sombra de tubería era 0 en la solución anterior? Miren cuánto es el precio sombra de tubería aquí. Velo acá. 8.33. ¿Sí? Como saqué la disponibilidad del rango permisible, entonces ahora el precio sombra de la variable, de la restricción S3 ya no es 0, ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tengo menos de 2712 pies de tubería, ya en esa restricción ya no me va a sobrar recurso. En esa restricción ya se me agota el recurso. Como el recurso se vuelve escaso, su precio sombra ahora sí es positivo, ya no es 0. ¿Ya? El recurso que posiblemente está ahora sí con más disponibilidad es el de consumo de bombas, ¿sí? Ahí yo me estoy gastando probablemente, miremos cuántas bombas, 199.95 bombas.
O sea que me está sobrando una fraccioncita de bomba. ¿Ya? Obviamente, como yo no le he puesto este problema, la limitación de que las variables sean enteras, pues por eso me puede dar un valor fraccionario. Sabemos que en términos de negocio, pues yo no puedo comprar 199.95 bombas. El proveedor me va a mirar y me va a decir, en Estados Unidos le dirían a uno, eso no es posible. Aquí le dicen, usted es pendejo. ¿Cómo que qué hago yo con un punto 95 bombas? ¿Qué quiere que dañe la bomba para que se la den completa? ¿Cómo así? ¿Sí me explico? Entonces, listo, sabemos que eso no lo vamos a hacer. Pero fíjense que ahora el recurso tuberías sí se agotó. ¿Ya? Ese es el cambio. Entonces, el rango que estamos estudiando en ese segundo análisis de sensibilidad es cuál es el rango de validez del precio sombra, dependiendo de qué tanto recurso tengo. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a volver aquí al original. Yo dije 2711, pero era 2880 y esto era 0, bueno, yo en realidad sé que esto era 122 y 78, lo puedo dejar allí. ¿Listo? Y voy a quitar esta hojita, eliminar. No se puede deshacer la eliminación de hojas, bueno, entonces eliminémosla, listo. Entonces fíjense en esto. Miremos otra vez los precios sombras de los tres recursos. Bueno, entonces Dionisio mencionaba algo importante ahorita, y es que fíjense que precio sombra positivo tienen los recursos relacionados con las restricciones vinculantes. Porque vinculante es que no sobró recurso. Si no sobra recurso, el recurso tiene un valor adicional, y el valor adicional es el precio sombra. ¿Ya? Entonces miremoslo acá. ¿Sí? Los dos primeros recursos se agotan, entonces por lo tanto las restricciones son vinculantes. El último recurso no se agota, por lo tanto su restricción no es vinculante. Entonces de aquí ya Dionisio podría haber hecho el pronóstico de que las bombas van a tener un precio sombra positivo, las horas de mano de obra van a tener un precio sombra positivo y los pies de tubería van a tener un precio sombra de 0. ¿Ya? Con eso ya podríamos haber hecho ese pronóstico. ¿Listo? Y yo verifico acá, efectivamente. Precio sombra 200 para el primer recurso, 16.666 para el segundo recurso, 0 para el tercer recurso. ¿Listo? Ojo, lo único que se conserva constante en ese rango de disponibilidad del recurso es el precio sombra. La función objetivo cambia y los valores de las variables también cambian. ¿Sí? Ahí lo que estamos verificando es en qué rango sigue siendo válido el precio sombra de ese recurso. Eso es. ¿Ya? Entonces, ojo, la verificación que hacemos en la tabla de arriba para los coeficientes de las variables en la función objetivo es para ver en qué rangos de esos coeficientes la solución sigue siendo la misma, con las mismas variables y los mismos valores. Abajo, la única validez que yo garantizo en ese rango, la única conservación que yo garantizo es la del precio sombra. ¿Ya? O sea que es como si arriba fuera rango donde la solución permanece estable, constante, y abajo fuera rango donde los precios sombras permanecen constantes. Eso es. ¿Listo? ¿Qué más le sacamos a esto? La holgura que teníamos allá es el permisible reducir. ¿En respuestas? Sí. Ajá. Fíjense en esto. Como dice Dionisio, esa holgura que yo tengo allí es la cantidad de unidades del recurso que me están sobrando. Entonces, fíjense que aquí, mírenlo acá, ¿ya? Aquí me está diciendo, usted podría reducir, pero hasta allí. Es decir, usted podría reducir lo que le sobró. Pero si reduce aún más, ya no le va a sobrar nada. O sea que ahí, en ese lugar, o en ese momento, ya va a cambiar el precio sombra. ¿Listo? Y, ojo, fíjense que ahí dice que la disponibilidad del recurso 3 en este momento es 2.880 y es válido el precio sombra hasta 2.712, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pase de 2.880 a 2.879, 168 por unidad. Cuando yo pase a 2.878, 168 por unidad. O sea que ahí ya sería 168 por 2. ¿Sí? Entonces veámoslo.
Atención. Veamos. Yo tengo aquí el valor original de la función objetivo. Lo voy a copiar para que lo miremos. Bueno, así no me sirve. A ver. Compórtate. Aparato. Y luego pego aquí solo el número. Listo. Y vamos a correrlo desde cero. Listo. Entonces yo estoy diciendo que voy a cambiar la disponibilidad de este recurso. ¿Sí? Lo voy a bajar una unidad. 2879. Y aquí voy a calcular la utilidad original menos la que me resulte. ¿Sí? Bueno, entonces ejecutemos acá. Datos. Solver. Resolver. Aceptar. Porque no le cambié nada. No, sí le cambié. Es que el precio sombra era 0. Entonces no tiene chiste que me ponga a pasear con ese precio sombra. Usemos uno que sí tenga un precio sombra. Claro, este que es más fácil de ver, el del 200. ¿Sí? Entonces, espera. Volvamos aquí al 2880 y es este 200. ¿Sí? Uy, no, pero ¿qué pasó? Bueno, 201. Sí. Chan. Listo. Entonces voy acá y yo digo, ¿qué efecto habría en la solución, en la función objetivo, si yo, marcho, como el precio sombra ahí en ese rango es de 200, pues ¿qué pasa si yo tuviera una unidad más de recurso? Es decir, una bomba más. Y si usted tuviera una bomba más, podría ganar 200. ¿Ya? Bueno, aquí está mal cuadrada la diferencia, porque debería ser el original menos el valor nuevo. Por eso digo que el nuevo menos el original. El nuevo, que está aquí, menos el original. Listo. ¿Ya? Si yo dijera, y entonces en ese rango de validez, si yo dijera que voy a aumentar 210 unidades de bomba, y cada bomba, estoy borrando donde no es, cada bomba tiene un precio sombra de 200. Entonces, ¿cuál es su pronóstico? ¿Cuánto debería ser la nueva utilidad total? Ahora que yo aumente 10 unidades. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Me cambié el precio sombra? Porque se pasó la 100. Me salí del rango. El rango era... No, perdón. Llegué a la hojita que no era. 7. 7. Ensayémoslo con 6. Ensayémoslo en 206 a ver. ¿Listo? Entonces aquí, disponibilidad 206. Ahora sí, pronóstico. ¿Cuál va a ser la utilidad con ese cambio? Esperemos que sea 67,300. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ojo, la validez del precio sombra también quiere decir que el impacto sobre la función objetivo, si yo cambio la disponibilidad de ese recurso dentro de su rango aceptable, es el precio sombra multiplicado por la cantidad de unidades que yo cambie. ¿Sí? Entonces ahí me dice, usted puede ganar $200 más por cada bomba que agregue, pero ese $200 más es válido solamente hasta 7 bombas. Si usted agrega más de 7 bombas, ya ese precio sombra le va a cambiar. ¿Ya? Dime. Puede que después de las 7 cambie a favor de la utilidad, o sea, de la función objetivo, o siempre va a empezar a mejorar. No, en general, si vos agregás más recursos, la función objetivo tiene que ir subiendo. Sí, pero no es la misma proporción. No sabemos. Sí. ¿La proporción o puede que aumente la proporción de mejora? No sabemos. No sabemos, ¿sabes por qué? Porque cuando yo cambio las disponibilidades, recordad la solución gráfica, ¿qué es lo que estoy cambiando en el gráfico? Si yo aumento una disponibilidad, estoy alejando la restricción del origen. O sea que podría obtener más utilidad. Podría el momento en que ya no utiliza, porque se puede dejar de ser restricción. Porque el recurso que empieza a ser limitado ya es otro. ¿Sí? Y si yo reduzco la disponibilidad de un recurso, lo que estoy haciendo es acercar la línea de la restricción al origen. Entonces probablemente va a ganar menos. Puedo quedarme en lo mismo o ganar menos, pero no voy a mejorar. ¿Ya? Siempre que yo quite recursos, me quedo igual o desmejoro. Y siempre que yo agregue recursos, me quedo igual o mejoro.
¿Ya? Esas son las posibilidades. ¿Qué ensayamos? Bueno, pongámoslo en el 207 exacto. Yo tengo curiosidad de ver qué pasa. Ahí debería haber un mejoramiento de 7 unidades por $200 cada uno, un mejoramiento de 1400. Pero yo quiero ver si la solución nos muestra la otra, la alternativa. O sea, hasta allí, hasta 7 unidades, el precio sombra siguió siendo el mismo. Pero fíjense que ya me cambia la solución. Sí, ahí ya me cambia la solución. ¿Listo? Aunque X3 sigue siendo 0, sí, pero ahí ya me cambia la solución. Listo.